Y habíamos dejado pendiente una conversación con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mónica, Iván, ojalá fueran mejores tardes. La verdad que, como tú lo has señalado tan elocuentemente, estamos en un punto no retorno. Estos son los turning points que llaman los norteamericanos, cuando la historia cambia irremediablemente. Este es el Catrillanca de Boric. Chocaron contra 3 mártires de carabineros, pero también chocaron con una declaración de guerra de parte de un organismo que tiene las condiciones de terrorista hace mucho tiempo. Y hoy día el presidente probablemente despertó y se encontró con que eran terroristas. Siempre fueron terroristas. Y lamentablemente, donde hemos llegado, no hay muchas opciones. Las balas no se detienen ni con llantos ni con frases hechas. Las balas se detienen con la fuerza del Estado en defensa de la democracia y la libertad de todos los chilenos. Cuando usted dice que es un punto de no retorno, ¿cuál sería ese punto? ¿Qué deberíamos cambiar de aquí en adelante? Lo que pasa es que yo escuchaba al diputado Mirosevich hace unos minutos atrás tratando de lavarle la cara al gobierno, diciendo por favor no le pidan la renuncia a Carolina Toá ni a nadie, por favor no politicen. Bueno, debería darle vergüenza al diputado, porque si hay alguien que politizaba el tema de la seguridad pública y la Araucanía, fueron ellos, que votaron todo en contra durante años, y hoy día que son el gobierno, están un poquito a la izquierda de Pinochet de mano dura. Entonces la verdad que el carepalismo tiene que haber un límite, pero lo relevante en este tema en particular, lo que ocurre en la Araucanía hoy día, es que el presidente ya no va a poder mañana, ¿qué va a decir? Voy a presentar 3 querellas, voy a perseguir 3 veces más por aire, mar y tierra a estos delincuentes. Ya no hay espacio para frases hechas, no hay más espacio para más condolencias. Aquí solamente le va quedando una opción al gobierno, que es la acción más dura que puede tener la autoridad bajo esta Constitución, que es la declaración del estado de sitio, la utilización de las Fuerzas Armadas, y a estos criminales darles solo una opción, la que no le dieron a los carabineros. Se rinden o van a ser abatidos. No te olvides nunca que la puesta en escena de este crimen atroz tiene un contenido político de aterrorizarnos a todos, a ustedes, a nosotros, a los que están en sus casas. No le dieron la oportunidad de rendirse a los policías. Los bajaron del auto, los ejecutaron y los quemaron. Todavía está en discusión si los quemaron vivos o quemaron sus cadáveres. Pero en cualquiera de esas condiciones el crimen es atroz y tiene por motivo único provocar pánico en la ciudadanía. ¿El estado de sitio, en su opinión, alcalde, provocaría eso? ¿Provocaría un estado de guerra interna entre las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, quien está en la macrozona sur, o en esa parte de la macrozona sur en este momento, y los grupos organizados que están detrás de esto? Lo que pasa es que es duro lo que estamos discutiendo, sí. Muy duro. Esto no debe ocurrir nunca en una democracia liberal como la que queremos todos. Pero que asesinen policías en estas condiciones, quemándolos vivos o muertos, pero quemándolos, ejecutándolos en la vía pública, a 30 metros de las casas. Esto no fue un atentado ni una emboscada en el campo, en un lugar baldío. Por eso, pero cuando usted dice o se rinden o van a ser abatidos, tenemos que cazarlos y darles solo la opción de rendirse, y si no van a caer abatidos por nuestras Fuerzas Armadas. Y cuando usted dice este grupo, perdón, alcalde, cuando usted dice este grupo era terrorista hace mucho tiempo, ¿usted no tiene dudas respecto de qué grupo está detrás de esto? Lo que pasa es que, mira, aquí hay 2 opciones. O son movimientos asociados a la Coordinadora de Arauco-Mayeco, o tienen que ver con algún tipo de crimen organizado de características internacionales. Una de las 2 opciones son. Y son los 2 grandes enemigos del Estado y del pueblo chileno hoy día. O están aterrorizando el sur, en la macrozona, o están aterrorizando la zona central con los asesinatos selectivos que estamos viendo todos los días. Ambos 2 comparten un estatus que el derecho internacional contempla, y esto lo venía leyendo en el auto, lo estaba leyendo justo antes de partir la entrevista. El artículo 3º, creo que el Convenio de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, señala que la justicia militar y los estados pueden declarar como organismos beligerantes no estatales, vale decir, no ejércitos internacionales, sino organismos criminales internacionales en condiciones de adversario militar. Eso habilitó, por ejemplo... Como si fuera una guerra, digamos. Por ejemplo, lo que hizo Ecuador cuando declaró como organismos beligerantes no estatales a las pandillas y mafias que hoy día asolan Ecuador y que el presidente Noboa está combatiendo. Hoy día es evidente que lo que hemos visto en el sur de Chile tiene estas condiciones. Y lo que estamos viendo en el norte y en la zona central con el Tren de Aragua, entre otras organizaciones, tienen la misma condición. Porque mira, tienen el dinero, tienen las armas y tienen la voluntad de lucha de enfrentarnos sin temor. Y en este caso en particular, como lo acabamos de ver, tienen además la intención de aterrorizar al resto de la ciudadanía. ¿Es una mala noticia la que estoy dando o la que estamos comentando? Es pésima noticia, esto no debería ocurrir. No es el país que queremos. Pero si no le decimos la verdad a los chilenos y nos enfrentamos a esto sin maquillarlo, sin cambiarle el tono, no como lo que hacía el diputado recién, que trataba de decir, bueno, es que mire, tenemos que darle musculatura. ¿De qué está hablando si esto no es un gimnasio? Aquí hay 3 carabineros asesinados, eventualmente torturados y quemados sus cuerpos. Aquí no se requiere musculatura, se requiere carácter, decisión y aplicar la ley que tenemos.
por muy duro que ella sea. Usted, dentro de las cosas que ha tuiteado en el día de hoy, también ha dicho que hay que remover a los incompetentes en Interior. ¿De qué manera ayudaría realmente a la solución de este problema, que es concreto ahora y tiene que ser rápido, sacar a la ministra Toá y al subsecretario Monsalve, por ejemplo? Es que, de verdad, usted tiene razón en una parte de su pregunta. No se resuelve el problema solamente porque se vaya la ministra. Aquí hay un problema con la cabeza del Estado, con el jefe del Estado, que tiene una lógica que imprime al resto de su gabinete, sin duda. Él tiene todas las contradicciones del mundo. Él usaba la polera Matapaco, él llamaba a refundar Carabineros, él hablaba de Gualmapu, de territorios liberados. Señor Boric, cuando se juega con la violencia durante años, estos son los costos. Esto no es PlayStation. No son los juegos con los que usted juega con sus amigos de carrete en los fines de semana. Este es el mundo real. Por haber jugado durante años con la violencia, hoy día hay gente en Chile que se siente con el derecho de asesinar carabineros y quemarlos. Tú tienes razón en esa parte, pero el presidente de la República fue electo por todos los chilenos y debe terminar su periodo de 4 años constitucional. En realidad mi pregunta va por el lado de que cómo hacemos operativo una solución ahora sacando a las cabezas de Interior. Irrelevante es, me tocó ver a la ministra en ENADE. Hizo un despliegue de datos muy pálidos al lado de la ministra Ulrich, que le dio una clase magistral de carácter en ese debate. Pero la ministra dice que tenemos mejores cifras que hace 2 años, que no están conformes, pero que vamos en el camino correcto. ¿Cómo se explica esto? Yo en lugar de ella, y no soy quien para darle consejos, pero yo en lugar de ella renunciaría por dignidad. El espanto que estamos viendo hoy día da para que tú presentes tu renuncia a lo menos, pero en este gobierno no renuncia a nadie. No renuncia un canciller que da jugo semana por medio, no renuncia un ministro de Vivienda que no cumple las metas, no renuncia a nadie. Entonces, si nadie renuncia por dignidad, por lo menos que el presidente va a imponerle alguna vez carácter, si es que no vamos a seguir con el festival de las excusas y de las condolencias. Porque yo de verdad no creo que la gente mañana en los funerales de estos 3 mártires le vaya a aceptar al presidente otra declaración como la que hemos visto en las últimas semanas. En menos de 2 semanas tenemos 4 carabineros asesinados. Mañana, ¿qué va a decir de nuevo? ¿Querella? ¿Disculpas? No, acción. Presidente, guarde silencio, decida hacer cosas, hágase cargo de lo que usted ha hecho durante todos estos años coqueteando con la violencia y reconduzca su gobierno. Más que pedir disculpas, yo no espero disculpas de Boric a esta altura, espero que a través de sus hechos haya un cambio. Cambie a su equipo en seguridad interna, no anuncie más lágrimas ni abrazos a las víctimas, aplique la ley y asuma su obligación como gobernante de todos los chilenos y enfrenta a estos delincuentes con el apoyo de todos nosotros. Porque las balas de ellos no se van a detener ni con palabras, ni con lágrimas, ni mucho menos con abrazos. O sea, la solución, lo que tendría que hacer el presidente entonces, en su opinión, es sacar a la ministra Carolina Toá y declarar estado de sitio para permitir que las Fuerzas Armadas se desplieguen aún más intensamente. ¿Esa sería la solución? No, no es la única, son muchas más las que hay que hacer. Desde luego un cambio en el equipo es necesario. Estamos perdiendo el partido, hoy día ni siquiera, en realidad es un muy mal ejemplo el fútbol. El presidente fue el otro día a la ENADE a hablar de fútbol con los empresarios, pido disculpas por hablar como Boric. Acá no hay ningún partido, aquí hay muertos, aquí no hay goles, aquí hay balas. Chile no se merece ese tipo de comparaciones. Frente a esta tragedia insondable, evidentemente tiene que haber un cambio en quienes hoy día dirigen la seguridad pública, porque la evidencia es demasiado chocante. También tiene que haber un cambio en el estado de ánimo y medidas muy concretas. Ha llegado el minuto que, utilizando las herramientas de la Constitución, pasemos a la justicia militar a este tipo de delincuentes. No a todos los delincuentes, no al crimen normal, al delincuente que se organiza de esta manera violenta, sea la CAM o sea el Tren de Aragua. Arrastrar a estos delincuentes a tribunales militares, sacar a nuestros policías y fuerzas armadas de la competencia de una justicia que está politizada, que hoy día libera delincuentes y encarcela policías. ¿Por qué se ganaría con que la justicia militar intervenga juzgando a civiles? Ya tuvimos una experiencia en ese sentido y no fue buena. Lo tuvimos durante una dictadura militar y fue una muy mala experiencia, porque las dictaduras jamás tienen buenos términos. Pero nosotros vivimos en una democracia. Y en una democracia los tribunales militares existen y además tienen la jurisdicción superior de la Corte Suprema siempre. Entonces no hay que comparar dos hechos completamente distintos. De acuerdo, pero ¿qué ganaríamos? Primero, rapidez. Hoy día las cortes marciales y los tribunales militares no tienen mucho trabajo. En cambio, los tribunales civiles están llenos de trabajo. Segundo, al costo que sea decir lo que vamos a decir ahora. Hoy día tenemos al octubrismo en el Poder Judicial. Tenemos jueces militantes como el juez Urrutia. Y ahí sigue. Los carabineros no tienen ninguna garantía de un juicio justo ahí. Ni hablar el juicio que pueden tener estos delincuentes. Después tenemos fiscales que son militantemente contrarios a la Fuerza Armada y Carabineros. La fiscal Chong, le han preguntado, ¿ha venido alguna vez a dar explicaciones por qué criminalizó a un carabinero durante 2 años acusándolo de homicidio o de cuasi homicidio
por haberlo lanzado al río Mapocho cuando era inocente? ¿Alguien respondió ahí? Nadie respondió. Entonces, si queremos darle garantía a los militares, garantías a carabineros, de que pueden hacer su trabajo tranquilos, hay que sacarlos de esa jurisdicción, por lo menos en este tema. Y segundo, la señal concreta, y me hago responsable de lo que estoy proponiendo. Entiendo que la alcaldesa Matei habló de que esto era una declaración de guerra de los terroristas. Yo me alegro mucho que la alcaldesa haya cambiado de opinión en esto, porque hace una semana atrás decía que no estaba de acuerdo con sacar militares. Entiendo que cuando alguien dice que estamos en guerra, tenemos que usar a los militares para enfrentarlo. Creo que eso es coherente. Es una conclusión suya, no es lo que dijo la alcaldesa precisamente, pero sí dijo lo de la declaración de guerra. Pero saludo este cambio de opinión también en este tema. Pero lo relevante en esto, si vamos a enfrentarlos con todo el poder de nuestras armas, que son las armas de los chilenos, que son las armas de la democracia, también tenemos que llevarlo a tribunales militares, arrastrarlos a tribunales militares. Si de verdad les vamos a declarar la guerra, si los vamos a enfrentar como grupos beligerantes no estatales, no podemos seguir enfrentándolos con la legislación normal. Y Mónica e Iván, sé que esto es duro. A mí no me hace ninguna gracia. No es lo que yo estudié Derecho en la Católica para vivir esto. Yo quería vivir en una sociedad liberal, pero tampoco quería vivir en una sociedad donde asesinan niños o asesinan carabineros después de torturarlos y quemarlos vivos. Bueno, quería ir al punto que usted hablaba de la Fiscalía y de la militancia que usted ve en determinados fiscales. Bueno, se han hecho, el propio general director Yáñez ha hecho todo tipo de requerimientos para, por ejemplo, sacar a los fiscales en cuestión y bueno, la institucionalidad chilena no lo ha permitido, lo ha visto el fiscal nacional, que es quien tiene la potestad en este sistema democrático de tomar esa determinación y no ha sido aceptada ni por el sistema judicial ni tampoco por la vía administrativa de la propia Fiscalía Nacional. Pero aparte de eso, ¿qué debería ocurrir a partir de ahora con la situación del propio general Yáñez? Porque esto ocurre justamente en el contexto de que era prácticamente iba a ser su último discurso, el de hoy, como director general, pero ya se sabía que renunciaba la próxima semana para enfrentar la formalización del 7. Antes de responder tu pregunta, Mónica, encuadremos lo que me acabas de decir, que creo que es un marco teórico muy importante. Es efectivo que hoy día hay ciertos temas que están vedados, enfrentarlos sin prejuicio. Uno son los derechos humanos. Cuando tú hablas de actuar con la mano dura, te dicen inmediatamente dictadura militar. No tiene nada que ver con eso. Cuando el general director pide que la Fiscalía actúe de otro modo, no tiene que ver con violación de derechos humanos, tiene que ver con evidencias prácticas de arbitrariedades que se han cometido en contra de los policías. Pero que no le han encontrado la razón, ni los tribunales de justicia, ni por la vía administrativa. Por una razón concreta, porque esos tribunales, y porque también la Fiscalía, están presas de una corrección política, incluso los medios de comunicación, no es el caso de ustedes dos. Pero cualquier cosa que implique cuestionar lo que ocurrió después de octubre, es volver a Pinochet. No es así. Lo que vimos en octubre fue una crisis de violencia brutal, en donde la policía no enfrentó gente con claveles en las manos, con molotov y con piedras. Todos vimos los incendios del metro, los incendios de los supermercados. Por tanto, lo que está pidiendo el general director, yo no le tengo ni particular simpatía a este general director, yo he tenido diferencias con él, pero lo que se está cometiendo con él es evidentemente una injusticia. Así como muchos carabineros que hoy día están presos. Gonzalo de la Costa, que está hoy día detenido, acusado por un delito absurdo, con contradicciones evidentes en las pruebas. Cualquiera que va a ver un carabinero hoy día preso, y no estoy hablando de Manuel Contreras, no estoy hablando de Krasnov, estoy hablando de oficiales distinguidos. No fueron nunca carabineros. No, pero que son criminales son criminales de lesa humanidad y que tienen que estar presos porque atentaron contra la dignidad y la vida de chilenos. Yo no los puedo poner en el mismo lugar que carabineros que se defendieron como pudieron después del estallido y que hoy día no solamente están presos, están pagando con sus carreras y con sus sueldos. Gente que va a pasar. Entonces, legítimamente hoy día el general director pide para él y para sus hombres que haya un cambio, pero ni la justicia, ni los medios de comunicación, ni el gobierno tienen la entereza de aceptar de que estamos frente a casos completamente distintos, este es el punto, a lo que se vivió durante la dictadura. No es lo mismo, no es ni siquiera comparable. Y el costo que estamos pagando es que hoy día las instituciones están totalmente desmoralizadas, porque la pregunta que tú me hiciste recién, ¿por qué lo pide el general director? No lo pide solo por él, es porque ¿qué pasa con el carabinero de la calle? El cabo, el sargento que ve que al director general, al coronel, al mayor, al comisario, están todos desfilando por tribunales. Ya, lo que pasa ¿Alguien es que, se va a alcalde, atrever a enfrentar a esta gente sin miedo? Centrar el asunto en el tema de la Fiscalía. La Fiscalía recibió unas 10.200 denuncias por violaciones de derechos humanos después del estallido social. Ha enarbolado, establecido, llevado a tribunales 127
causas, de esas 10.200. ¿Se puede hablar realmente del carnizamiento de la Fiscalía? ¿Es razonable centrar en la Fiscalía, en el Ministerio Público, la centralidad de este problema? No, no es razonable porque no es lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho, que hay algunos periodistas militantes, ustedes desde luego no, que han transformado esto en una trampa comunicacional donde no se puede salir. Si tú dices cualquier cosa que no estás de acuerdo con la izquierda militante, eres partidario de Pinochet. No sí, tiene pero nada que ver con eso. Antes sugirió que la Fiscalía y determinados jueces, había determinados fiscales y determinados jueces que estaban... Y en el caso de la Fiscalía, la conducta de la fiscal Chong es evidente, es manifiesto. Como ella no ha venido nunca a un programa que ustedes les puedan interrogar y no es sometida al interrogatorio que yo libremente he aceptado, ella no responde por ninguno de sus actos. ¿Quién le devuelve la honra al carabinero que durante 2 años fue criminalizado? ¿Tiene trabajo ese hombre? Ya, bueno, pero... Y eso que ha ocurrido respecto de él ocurre a través de una larga lista de oficiales y suboficiales que hoy día están presos. Las historias que yo he podido conocer durante esta semana son impresionantes. Y nadie habla de ellos. ¿Por qué? Porque es políticamente inconveniente hacerlo, porque es incómodo. Bueno, porque están criminalizados desde antes. Y este es el punto que yo quería señalar. Desde luego el Ministerio Público, los fiscales, la enorme mayoría son funcionarios públicos muy distinguidos que trabajan en condiciones muy adversas. Yo he tenido una estupenda relación con los fiscales de la Florida y mi mayor respeto con ellos. Pero así como hay malos fiscales y también hay malos policías, malos periodistas y desde luego muy malos alcaldes, no podemos tapar el sol con un dedo de que aquí hay un acoso dirigido por algunos fiscales, incluso por algunos jueces, en contra de los carabineros y los uniformados de Chile. Bueno, eso es su opinión, pero lo que mi pregunta iba hacia otro lado. ¿Qué hacemos con el general Yáñez? ¿Qué es a su juicio? Por ejemplo, ¿debería suspenderse la formalización, cambiarse de fecha? ¿Debería cambiarse el criterio TOA? ¿Qué debería hacer el gobierno? Ya lo ha respaldado bastante en esta jornada el general Yáñez, pero no ha dicho claramente el gobierno qué va a hacer. Mónica, esta pregunta me la hicieron, no sé si fuiste tú, Iván, en un mesa central. Sí, fue en un mesa central, tú estabas ahí a este lado y yo ya. Exacto. Me lo preguntaste también y jugando con la idea teórica que uno fuera presidente. Yo no le pediría la renuncia, dejaría que el proceso avance, pero no le pediría la renuncia. Porque si es verdad que la formalización no implica imputación de condena y la persona sigue inocente y sigue siendo inocente, porque la formalización es simplemente que se abre una investigación respecto a una persona. Que se le notifican los cargos y no se ha imputado culpabilidad. Bueno, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué habría que destituir al general director? Porque para empezar, por la gravedad de los hechos, podría quedar con prisión preventiva. Por el número y gravedad. Yo dije que o sea, difícil dirigir a la policía desde la cárcel. Yo lo que dije en ese momento es, si yo fuera presidente, en primer lugar, no le pediría la renuncia. Evidentemente, si el tribunal decide encarcelarlo, es físicamente imposible que siga ejerciendo su cargo. Ahí la pregunta es, los tribunales tienen que sopesar lo que están haciendo, porque la gravedad de las acusaciones y la situación en que estamos viviendo hoy día las instituciones. Pero tampoco creo que sea la solución suspender la formalización. No, o sea, ese no es el camino. Tanto el gobierno tiene que ser por una vez honesto. Si cree que ha dormido con un criminal al lado y se abrazan con el criminal todos los días cuando van a ver a los carabineros asesinados. Me tocó ver a Camila Vallejo, al presidente, a todos abrazando al general director. Si creen que un criminal, no lo abracen y pídanle la renuncia. Si es inocente, defiéndanlo. No hay camino intermedio. Ahora, en la práctica el gobierno no está haciendo un juicio respecto de la culpabilidad del general director. Lo que está diciendo es que es incompatible estar formalizado, eventualmente con prisión preventiva, como dice la Mónica, y ser general director o tener un cargo de autoridad porque, entre otras cosas, hay que gastar mucho tiempo en defenderse, digamos. Por una razón concreta, porque ninguno de los tres que estamos acá en este estudio, más la gente que está acompañándonos, son el presidente de la República ni la ministra del Interior. Ellos manejan una información, tienen asesores jurídicos, y tú sabes perfectamente, en un caso como este, si el general director es culpable o no. Es evidente que no hay culpabilidad. Es evidente que se está extendiendo la línea de responsabilidad a niveles que son insólitos. ¿Alguien de verdad cree que este señor estaba en una oficina decidiendo agredir y apremiar ilegítimamente a manifestantes? Lo más probable que ocurrió acá, y cualquier experto en seguridad internacional te lo va a decir, se produjo un fenómeno inesperado, un terremoto grado 12. En la escala Richter llega hasta el grado 10. Este fue un terremoto grado 12 en materia de violencia. Nunca lo habíamos vivido. Y teníamos al frente una policía que no estaba preparada para enfrentarla. Y cometió una larga lista de errores. Una larguísima lista de errores que obviamente generó tropelías que no deben volver a ocurrir. Pero también digamos que enfrentaron una masa violenta, muy envalentonada, que no venía con claveles. Por tanto, nos encontramos en una situación que no debe volver a repetirse. Y no puede ser juzgado un general director, y creo que ningún carabinero, con la misma vara que en una situación normal. Es muy distinto que en un control vehicular alguien detenga a un conductor, lo torture o le aplique tormentos. A ese señor no debe prestar nunca más servicio en nada. Pero lo que nos encontramos acá fue miles de personas enardecidas
con palos, con piedras, con armas, con molotovs, y los carabineros básicamente con sus armas de servicio. Ahora, en la práctica, volvamos al hecho de hoy y volvamos a la violencia en la macrozona sur. Si esto fuera crimen organizado, y es una de las dos hipótesis posibles, usted mismo lo ha dicho, ¿cómo se tiene que actuar finalmente entonces en una situación como esa? Si es crimen organizado o fuera la CAM, lo relevante, aparte de la tragedia enorme que son 3 carabineros asesinados, es que fueron primero ejecutados. O sea, hubo una decisión de aplicarles una suerte de tribunal en nombre de no sé qué intereses, y después respecto a sus cuerpos, no sabemos todavía si muertos o vivos, quemados. O sea, había una decisión de provocar terror. Sea la CAM, o sea el Tren de Aragua, por ejemplo, ese crimen organizado, son organismos no estatales beligerantes que le han declarado la guerra a los chilenos. Esto no es simplemente un delito más. O sea, esa declaración tendría que venir. Pero desde luego. El gobierno tendría que declarar los organismos... Pero desde luego, porque te vuelvo a reiterar, no esto no fue un enfrentamiento a tiros en donde los delincuentes escaparon y mataron 3 carabineros. Esto tampoco fue una circunstancia en que ellos resistieron un allanamiento y mataron 3 carabineros. No, esto es un crimen planificado para generar terror. Llamaron al 123, los emboscaron, los bajaron del auto, los ejecutaron. No sabemos si les amarraron las manos. Y lo que sabemos es que después, respecto a sus cuerpos, les aplicaron fuego. O sea, ¿qué tiene que pasar para que entendamos que nos declararon la guerra? ¿Es una mala noticia, Iván? ¿Es una mala noticia, Mónica? Desde luego, es terrible. Esto no debe pasar. Pero está pasando, y lo peor de todo, va a seguir pasando. Ustedes me han invitado a más de algún programa, cuando toda esta crisis de seguridad partió, dije, esto solo va a empeorar. Y aplicar la mano dura rápido es para evitarle dolor a la gente. Lo que puede ocurrir el día de mañana, si esto no termina, es que ataquen ¿qué cosa? ¿Un jardín infantil? ¿Una comisaría con uniformado y tengamos 10 carabineros muertos? Tienen las armas, tienen la voluntad y tienen el carácter para enfrentarnos. El drama es que al otro lado, nuestro Estado, para no acusar solamente al gobierno, nuestro Estado no tiene el carácter para enfrentarlo, y esta mancha de sangre que se empieza a expandir llega a estos niveles que nunca pensamos que iban a ocurrir. Frente a esto no tenemos alternativa, tenemos que usar el máximo rigor de la ley y darle a ellos la opción que nos le dieron a estos 3 carabineros. Ríndanse, porque si no se rinden van a morir. Y van a morir no por las balas criminales del narcotráfico o de un organismo terrorista, sino las balas que la democracia chilena le ha entregado a sus Fuerzas Armadas para defendernos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde Rodolfo Carter, por conversar con nosotros esta tarde y analizar este difícil momento. Ojalá nos volvamos a ver en otras circunstancias, porque yo creo que ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie que está en este estudio, ni a nadie que está en sus casas, nos gusta un país en estas circunstancias. Gracias, alcalde. Muy buenas tardes.